la mayoría de los medios de comunicación, para la prensa hegemónica, vamos a ponerlo en esos términos, es el tema del día, lo que tiene que ver, y va a seguir siéndolo, imaginen la semana que viene, el lunes, mañana, vamos a hablar del paro de mujeres, van a hablar ellos de lo que llaman el paro del campo. Algunas consideraciones al respecto, algunos datos importantes al respecto y algunas preguntas necesarias sobre este tema. No es 2008, no es un paro, y si hace falta decirlo una vez más, no es una gesta patriótica. Digo, por ahí queda alguno confundido. Insano sería que logren instalar como una patriada la movida de un grupo de chacareros, un grupo selecto de chacareros, son justamente los que más tienen, cuando en realidad se trata de una reacción en defensa de sus ganancias. Es una reacción mezquina en contra de una medida que además es redistributiva, busca también acompañar a los productores más pequeños. Esta es una película repetida. La vimos hace poco en Argentina. La medida es absolutamente ideológica, es una movida en contra de un gobierno popular que estos sectores recalcitrantes no toleran. Y cuenta con el auspicio de los que gobernaron hasta diciembre en nuestro país, por si hace falta ponerlo en palabras. Argentina no es la misma de entonces, no es la misma del año 2008, entre otras cosas, porque los referentes políticos que acompañaron en ese momento el lockout del campo, los cortes de ruta, acaban de entregar un país destrozado, se fueron en diciembre. Quizás otra sería la historia en Argentina con esta medida si existiera una oposición fuerte que banque la parada, pero eso hoy no ocurre. Argentina no es la misma del año 2008, porque además hubo una fuerte discusión sobre el rol de los medios de comunicación que dejó expuestas las alianzas y los intereses que mueven los discursos que imponen. Lo que entonces se llamaba periodismo independiente pasó a ser periodismo independiente, pero entre comillas. No es el mismo país, porque además, fíjense ustedes que el debate por la redistribución que se agitó durante la 125, mal o bien, todavía está fresco. Y entre otras cuestiones, este conflicto dejó en claro que los intereses del patrón no son los mismos que los intereses del peón rural. Muchos en aquel momento creyeron en esa historia, creyeron que estaban yendo la ruta a defender una causa propia. Con el tiempo se sintieron estafados y hoy no acompañan. Cayeron en desuso por su propio peso postulados grandilocuentes sobre el sector. Construcciones que rindieron, El campo somos todos. Si al campo le va bien, nos va bien a todos. El campo es el gran motor del empleo. Nada de eso. Lejos de ser un gran generador de empleo, los paquetes tecnológicos, las formas de producción, fueron prescindiendo cada vez más de los trabajadores. Y tampoco podemos decir, además, que sean buenos empleadores. El salario de un peón rural, ustedes escuchaban a Fernando Oviedo recién tirando los números, los dólares que gana un productor medio de una zona alejada de la zona núcleo. Bueno, ¿cuánto le pagan al peón? 30.000 pesos. Y eso, si tiene la suerte de estar registrado, porque el trabajo informal en el campo ascendió al 44% en promedio entre 2016 y 2018, con picos, escuchá este número, con picos del 85% según la provincia que miremos. Datos que dimensionan el compromiso del sector al que mejor le fue en los últimos años con sus trabajadores. El rural es uno de los ámbitos donde más trabajo informal se registra, y no me meto con los casos de explotación laboral que se registran también, principalmente en la zona rural. Entonces, el campo no somos todos, y este lockout patronal no es del campo, obedece a intereses concentrados. Aunque los medios hegemónicos no lo digan, la mayoría de las medidas que integran el paquete del gobierno, que esta semana se oficializó, benefician al sector. También es importante tener en cuenta estos datos. El incremento de 3 puntos porcentual va a alcanzar solamente al 26% de los productores de soja, porque el resto o bajan o se mantienen. Algunos números, no todos, porque la verdad sería tedioso. Yo recomiendo ir a la información oficial y tenerlos en cuenta. Son 14.884 los productores que producen el 77% del volumen total de la oleaginosa,
lo que describe el nivel de concentración que existe en el sector. 14.000 productores, que son el 26%, producen el 77% de la oleaginosa. El otro 74% de los productores, que son unos 42.000, van a tributar como máximo el 30%. Hablar de concentración en la producción de commodities genera muchas molestias, ¿no? Es un tema que habitualmente no aparece y es necesario. Pero imaginen ustedes qué dirían si planteáramos discutir la concentración en cuanto a la posesión de tierras, porque también tiene que ver con esto en nuestro país. Y si discutiéramos, yendo un poquito más allá todavía, la legalidad o la legitimidad de cómo se fueron distribuyendo esas tierras. Hay una ONG que se llama Oxfam, que justamente hace informes referidos a este tema en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Y en el último que publicaron, demostraron que el 1% de los propietarios concentran el 33% del territorio nacional. ¿Lo repito? 1% de propietarios concentra el 33% del territorio nacional y el 50% de la tierra cultivable con extensiones que superan las 22.000 hectáreas. Muchos de estos son los que están convocando a la movida de esta semana. Los investigadores, cuando hicieron ese informe, además, hicieron una aclaración. Dejan constancia de que pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión básicamente imposible. No hay transparencia, se utilizan sociedades pantalla, se titula en nombre de terceros, hay secretismo, hay barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y los registros públicos de la propiedad que crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios. Y si empezamos por bajar el escudo, ojo, no estoy diciendo replantear nada, solamente bajar el escudo y saber quiénes son los dueños de la tierra en la República Argentina y quiénes son los dueños de las tierras con mayores recursos. Vuelvo a los números. A un productor que comercializa 100 toneladas anuales se le va a cobrar retenciones por el 20% de sus exportaciones. De 101 a 200, 23% y así va incrementándose. Más allá de la soja, porque no todo es soja, el nuevo esquema de retenciones beneficia con la baja a la mayoría de los productos. Girasol baja 7%, girasol queda en el 7 bajando 5 puntos, aceite de girasol queda en 7 bajando 5, bueno, son varios los ejemplos, son más de 20 productos los que tienen una baja en el nivel de las retenciones. Hay otros tantos en los que directamente no habrá modificaciones, maíz, trigo, sorgo, varios más. En todo caso, esta respuesta del sector, viendo que no hay una animosidad por parte del gobierno con las medidas que tomaron, esta respuesta del sector, que en épocas de macrismo no pasó de hacer algún puchero, recordemos eso, con la vuelta de las retenciones, y que está aliado con el macrismo, deberá servirle al gobierno como disparador para repensar la estrategia a la hora de negociar, dialogar, consensuar con determinados sectores a los que el diálogo o la invitación a poner el país de pie o a poner el hombro no les va a resultar para nada un estímulo lo suficientemente atractivo. Hay sectores en Argentina y en el mundo, no es exclusividad nuestra, que no tienen patria, que no se van a emocionar con la bandera. Es ingenuo creer que les va a alcanzar con una invitación a la buena voluntad, a razones morales, éticas. Ni siquiera les va a bastar la garantía de que el negocio está a salvo. Ni patria, ni corazón, ni empatía. No entienden de derechos. Hablan desde siempre otro idioma, el idioma de los mercados internacionales, el idioma de la codicia, el idioma de la meritocracia. Por eso los precios de los alimentos siguen subiendo incluso más que la inflación, porque nunca alcanzó con pedirles un favor a los formadores de precio. No existe. Por eso la prensa hegemónica además fustiga, manipula, miente sin cesar. No se sienten comprometidos en la titánica tarea de sacar el país adelante, una meta que les resulta ajena. Por eso también un sector de la justicia amenaza con pegar el portazo, aduciendo vergonzosamente razones económicas, cuando todos sabemos que en realidad las motivaciones de mayor peso les resultan inconfesables. La lógica con estos sectores que abusan de su poder históricamente, que intentan gobernar de manera paralela, tiene que ser otra. El devenir de los hechos indica que no hay lugar para titubeos ni para pasos en falso.
No es 2008, no es un paro, no es el campo. Es el poder real que está herido, es la patria oligarca que resiste medidas tímidamente redistributivas, esta vez por las retenciones, mañana será por otro tema, pero nunca, y eso lo aprendimos, hay que subestimarlos. Es necesario deconstruir ese sentido común en el que trabajaron con sus aliados durante tanto tiempo y siguen haciéndolo, del campo a la ciudad, del campo a la mesa, donde las alianzas de los poderosos elaboran su discurso históricamente, discursos que empujarán con prepotencia, titulares y si hace falta fuerza de tractorazos. Por lo menos esta vez todos, o una gran mayoría, sabemos